¿Por qué seguimos celebrando la Navidad? ¿Tiene sentido seguirla celebrando 2000 años después? Claro que tiene sentido, por muchos motivos. Porque en las acciones de Dios, en las manifestaciones de Dios, no hay pasado. Todo lo que se refiere a su persona, a sus acciones, sus expresiones, no hay pasado. Su amor sigue tan vigente, tan potente, tan claro, que como cuando creó el universo, como cuando nos envió a su Hijo único, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Claro que la Navidad tiene sentido porque Jesús es nuestro hermano, es nuestro Salvador, vino a salvarnos. Sí, ya vino, algunos lo conocen, lo recibieron, lo han recibido, otros lo conocemos un poco, pero nos falta profundizar más, nos falta contemplar de verdad esos acontecimientos humanos que manifiestan el gran amor de Dios por nosotros. Claro que hay un mensaje para nosotros en la Navidad, como cuando nace un niño en la familia, sea hijo, sea sobrino, sea nieto, pues no nos deje indiferentes. Si es el hijo de unos amigos, de unos compadres, bueno, todo esto claro que tiene gran sentido. Por otra parte, Jesús, el Hijo de Dios encarnado, es el centro de nuestra salvación, de la historia de nuestra salvación. Así como el Sol está en el centro del sistema solar y tiene esa fuerza de atracción en concreto hacia la Tierra que nos hace que permanezcamos a la misma distancia del Sol. Pensamos muy poco en esa fuerza de atracción que tiene el Sol. Necesitaríamos y deberíamos pensar con más frecuencia en la fuerza creadora de Dios, que no es algo que quede en el pasado, sino que nos sigue sosteniendo en la existencia, a mí, a cada uno, nos sigue amando como desde el primer momento de nuestra existencia, desde que pensó en nosotros. Entonces, para Dios, la Navidad, la encarnación, no es un hecho que queda en el pasado. Nosotros, desde nuestras limitaciones y de nuestra perspectiva, decimos, pues sí, Jesús, el Hijo de Dios, nació hace 2000 años. Sí, pero el amor de Dios no pasa. El amor de Dios es fuerte, más fuerte que la muerte. El amor, el verdadero amor, no pasará nunca. Y esto en primer lugar se aplica al amor de Dios por nosotros. Al contemplar, al leer y meditar los textos del Evangelio que nos narran el nacimiento del niño Dios, podemos unirnos en la adoración de la Virgen María y San José, que vivieron este acontecimiento y que luego de rodillas adoraban a ese hijo. El relato de San Lucas, pues es muy sobrio, pero dentro de esa sobriedad tiene una elegancia, tiene un gran significado. Ojalá que lo meditemos estos días. Dice el capítulo 2 de San Lucas: En aquellos días el emperador Augusto promulgó un decreto ordenando que se hiciera el censo de los habitantes del imperio. Este censo fue el primero que se hizo durante el mandato de Quirino, gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse a su ciudad de origen. También José, por ser de la descendencia y familia de David, subió desde Galilea, desde la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, para inscribirse con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Había en aquellos campos
unos pastores que pasaban la noche en pleno campo, cuidando sus rebaños por turnos. Un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Entonces sintieron mucho miedo, pero el ángel les dijo: no teman, pues les anuncio una gran alegría que lo será para ustedes y para todo el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Bueno, vamos a detenernos un poco para hacer un comentario, porque este texto es muy rico. ¿En qué tiempo nació Jesús, el Hijo de Dios? ¿En qué tiempo? En realidad no sabemos. Algunos datos nos hacen pensar que no nació en invierno, porque si los pastores traían sus rebaños por los campos, pues en tiempo de invierno cae nieve. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que el Hijo de Dios se encarnó, nace de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, y San José, como esposo, verdadero esposo de la Virgen María, pero no entendido a nuestra manera sola, carnal o sexual, sino verdadero esposo, verdadero protector, cumple su misión al lado de María, esperando a ese Hijo amado. Ciertamente el evangelista lo presenta en la noche. Esa noche representa nuestra oscuridad, la oscuridad de nuestro pecado, de nuestras guerras, la oscuridad de nuestros vicios, de nuestra falta de fe, la oscuridad de nuestra esclavitud. Y es en la noche precisamente cuando nace el niño Dios, y lo presentan como una gran luz. Es San Lucas también el que nos dice que es el sol de justicia. Bueno, esta presentación de que nace en la cueva entre el buey y una mula, pues tiene un trasfondo bíblico. No, el Evangelio no es una crónica histórica de lo que sucedió, sino son verdades teológicas que el escritor las presenta en forma escenificada, de acuerdo a la mentalidad de aquel tiempo, los primeros que leyeron el Evangelio, y para nosotros. Entonces, claro, lo más seguro es que estuvo cerca, donde había personas que pudieran ayudar y auxiliar a la jovencita María en su primer parto, porque, pues, por si se complicaran las cosas. Pero nace en esa familia el Hijo de Dios. Los primeros que lo acogen son la Virgen María y San José, y dice que lo envolvieron en pañales para indicar que verdaderamente era un niño como todos los niños, un verdadero hombre.